Vale, damos ya a continuar e agora supoño que xa me sae o inicio do título, o sea, o inicio do capítulo que sexa. Aí está, Hay que capítulo volver. 9, correcto. ¿Estás Tempos soñado? desesperados. Pegar tiros me gusta como al que más, pero de esta hemos salido por los pelos. ¿Qué pasa con Gamora? Ella ya eligió. ¿Entonces la abandonamos junto a Nikki? ¿Y si fuera Groot, también lo abandonarías? Yo soy Groot. No me vengas con esas, esto es distinto. ¿Eso crees? Se supone que somos un equipo. Ningún miembro se queda atrás. Eso díselo a la chupipandi de robots y fanáticos de la que hemos escapado por los pelos. Oh. Gamora agradeceu a túa confianza a permitirlle que vaya sola por Gamora? Reik. No será. Sí, ¿Cómo lo has conseguido? es igual. He fracasado. Raker sigue vivo. Por ahora. Tenemos que volver. No podemos abandonar a Nikki. La convertirá en un... Bla, 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 bla. Tienes un traumita con tu padrastro y tu infancia fue penosa. Bla. Rocket. ¿Qué? Es así. ¿Sabes qué? No eres la única que las ha pasado canutas. Pero eso no significa que tengamos que inmolarnos por un pirado con aires de mesías que hace... ¡Sorpresa! Movidas de pirado. Como volvamos, estamos muertos. ¡Caput! ¡Chao! Yo soy Groot. Prefiero morir con honor a vivir sin él. ¿Por qué es tan intensita? Yo soy Groot. En fin. ¿Nos damos el piro ya? Aún no. Intentemos contactar con Cosmo. Yo soy Groot. Buen plan, pero no coge el teléfono. No hay otra opción. Las comunicaciones están fritas. Bueno, puede que tengamos suerte. Al final el sistema no estaba tan fastidiado como creía. ¿De verdad? Que Groot contacte con él. Como? Vale. Aí vai La allá. señora asesina tiene más ganas de rajar de lo habitual. Oye, Una conversación, no te pues. cargues nada de la bodega de carga, que aún falta mucho para reabastecernos. Yo soy Groot. ¿Duro? Perdona, pero no fui yo el que propuso que nos lanzásemos a los Flerkens. ¿Verdad, Drax? Sí. ¿Todo bien por ahí, Drax? Estoy sopesando esa pregunta. Y tiene todo el sentido del mundo. Después de lo que pasó con Nikki y esa promesa, tener que ver morir a nuestros seres queridos otra vez. Mi familia no murió sin más. La asesinaron. Fue Thanos. Pero tal vez no deseo hablar del asunto. Vaya. Oye, Drax, ¿te ha sentado mal que Quill se pusiera de mi parte? No lo ha hecho explícitamente. Pues que yo sepa, no vamos a dar la vuelta a la nave para volver con la matriarca. A mí me sabe a victoria. Es matriarca. Lo sé, era una coña, porque ¿es de sangre azul? Bueno, al menos por parte de madre. Rocket, ¿tienes un minuto? Que sí, pesado. Ai, agora sí que me deixe. Vale. Vale, pois teria que aproveitar que me deixa facer melloras ahora, porque despois a mellor máis tarde non podo. Consume menos caro disparar cas bombas elementales. Vou poñer esta. Vale, toda tuya. Esta tamén. Marchando una nueva y flamante mejora. E bueno, cales me queda? Vale. Creo que estes non aparecían antes, ou si?
Creo que o de ter máis saúde me conviña máis, pero bueno. Ou este. Bueno, xa miraremos cando teña recursos outra vez. Sobre todo do escudo, creo que do escudo... Ainda que bueno. Anda aí a cousa. Casi prefiero saúde antes que escudo. Pero como o escudo se rexenera tamén compensa aumentalo. Esta pieza vale mucho más que tú, Quill. Hostia, o baño. Veo que has descubierto mi expediente penal. Ya. A ver, no pude evitarlo. Son tus antecedentes. Entiendo que a los criminales os impresione. Excriminales, o sea, que ya no. Ahora somos legales, ¿recuerdas? Creo que no compartimos la misma definición de legales. Vale, está bien, puede que no. Pero ya sabes, que el tío que se cargó a Thanos acabe en la prisión más infame de la galaxia tiene que ser una historia de narices. ¿Qué quieres oír, Peter Quill? ¿Cómo presuntamente asesiné al titán loco o sientes fascinación por mi estancia en la Skill? ¿Cómo era estar en la Skill? No habrías sobrevivido ni un ciclo. ¿Por Oh. qué? Yo puede que conozca a alguien ahí. Pues reza porque haya muerto. Ostras, ¿tan malo es? Peor. Sin embargo, tras el caos que provoqué en mi errónea búsqueda de venganza, fue un castigo bien merecido. Claro, tu desmadre. Es una forma de describirlo. Después de mi batalla con Thanos, me convencí de que seguía con vida. Exigí alguna prueba, pero al no recibir ninguna me obsesioné con que alguien lo ocultaba. Veía su espantoso rostro en cada sombra y asesiné a quien pensaba que lo ocultaba. Algunos eran más malos que la quina. Quizá. No me corresponde juzgarlos. ¿Y cómo te detuvieron los del Cuerpo Nova? Eres Drax, el destructor. No hay ni un cazarrecompensas vivo que pueda contigo. Me entregué. ¿Qué? ¿Por qué? Había sucumbido a la locura y me había convertido en lo que ansiaba erradicar. Cuando lo comprendí, no podía vivir con el monstruo que era. Thanos, por supuesto. A ver, es el titán loco. Se suponía que era intocable y ¡zasca! El jugador 2 apareció. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo derrotaste a Thanos? Con brujería. Venga ya, ¿en serio? En serio, cuando Thanos asesinó a mi familia, la ira llenó mi corazón. En mi búsqueda de venganza encontré a Mentor. Te refieres a un mentor, ¿no? No, Mentor era su nombre. Y su hermano, Cronus, hechiceros. Me dieron una poción del sueño que me concedería mi mayor deseo. Encontrar y asesinar a Thanos. ¿Me estás vacilando? No. Al despertar, había cambiado. Yo percibía la vil fuerza vital del titán loco. Sentía sus vibraciones a través de la galaxia. Vaya, que... Sé lo que parece, Peter Quill. Y me creo que tú creas que eso pasó, pero es que... es todo muy raro. Incluso para temas espaciales. Aún así, seguí la vibración en mi mente que me llevó a una luna en el cuadrante negro. Y allí encontré a Thanos escondido como un cobarde. La batalla duró días. Lanzábamos golpes a través de la inhóspita superficie de la luna, igualados en fuerza y en resolución para ver al otro muerto de una vez. Y entonces tú... asestaste el golpe final. Recuerdo asestar un último golpe antes de desfallecer.
Desperté en un hospital en el Anis. Habían pasado muchas rotaciones y se me consideraba un héroe, Por matar a Thanos. presuntamente. Cada parte de mi ser me dice lo contrario. Aún lo siento ahí fuera. No albergo la menor duda de que sobrevivió, igual que yo. Bueno, lo importante es que ahora estás aquí, con nosotros. Y por el momento no vamos a volver a la cárcel. Eso aún está por verse. La verdad que sí. Espera, voy a cambiar aquí el título. Va. Creo que hay más conversaciones por aquí, a mellor. ¿Tú qué crees, colega? Ahora que nos hemos quedado sin Contraxia, ¿a dónde iremos para divertirnos? Yo soy Groot. Un asteroide, ¿eh? Muy listo. Este que a miña, ¿no? ¿Qué mosca le ha picado? Tenemos que volver. Claro, somos héroes, pero hay un límite. Joder, este hombre está muy mal, Te he visto mirando los controles de la puerta de emergencia, llama estúpida. Más te vale que no te los comas. Espero que eso signifique no voy a comerme tu nave en Yamés. Ah, Y más te vale que eso haya sido un sí. Espero que no sea una bomba. No toques... ¿En serio? ¡Qué panoli, Quill! ¡No va a explotar! Bueno, tiene un núcleo muy volátil y podría hacer un agujero en el suelo si a algún idiota le diese por andar trasteando. Pero es inofensivo. Con un par de bobinas de repulsión para reparar el fallo del condensador de fase fotónica... ¿Pero causará daños en la nave? Supongo que no. A ti se te hace el culo gaseosa con estas cosas. ¿Qué leches es la gaseosa? Pues es una bebida de la Tierra que tiene... No importa. A lo que voy es a que te obsesionan estas cosas. No es eso. La tecnología tiene lógica, tiene orden. Me tranquiliza. Eso y que no te saca como algunos asquerosos biológicos. ¿Que te han tangado? Cachondéate, Star Memo. Es decir, es terrible. ¿Quién fue? Una pava. ¿En serio? No sabía que te gustasen las chicas. No era una chica cualquiera, era una pava. Una de esos Boldi, gente pájaro. lol. Parece esto súper especial. Se llamaba Tela. No solo era especial, me hacía sentir especial, como si no fuera un experimento trastornado. Me invitó a un trago. No le daban grima a mis implantes. Yo acababa de escapar de Halfworld y me pillé. Mucho. Nos ha pasado a todos. La mitad de mis ligues han querido matarme. Tengo cicatrices. Pero no me pispaba de nada. Pensaba que Tela era mi amiga, y un día me convenció para que le pirateara una nave. Cosas de críos. Yo no sacaba nada, solo quería impresionarla. Ya. A mí también me ha pasado. Me acuerdo de una vez con una brelnexiana que... ¿Te callas? En fin, pirateé la nave. Bien pirateada. Y de pronto me veo rodeado por un montón de matones Badum. La nave les pertenecía. Mientras venían a por mí, ella se largó en la nave que le había desbloqueado. Me dejó allí, Quill. Como basura. Desde ese día me lo pienso antes de fiarme de los biológicos. No todos son Groot.
¿Que no te obsesiona la tecnología? Tú has visto tu cuarto. A ver, es... flipante. ¿Qué le pasa a mi cuarto? Si ni siquiera hay cama. Claro que sí. Cubierta de chatarra. Prefiero llamarla estante blando. No sé cómo puede tranquilizarte nada de esto. A mí me pone de los nervios y que sea yo quien lo diga. Si Groot no hiciera la colada, nunca tendría ropa limpia. Como decía, la tecnología tiene lógica. ¿Por qué te importa tanto? No lo sé. ¿Por qué eres tan perfeccionista? No soy perfeccionista. El científico jefe de Half-World, Ragnar. Ese sí que era perfeccionista. Un horrible pedazo de hijo de Malachoj como la copa de un pino. ¿Qué fue lo que te hizo? Lo que hacen todos los científicos de malvivir. Empezar un programa de supersoldados. Pero en vez de usar a sus queridos azulones, decidió experimentar con nosotros. Animales. Seres inferiores. Pero no le bastaba con despiezarnos y rellenarnos de implantes cibernéticos. Oh, no. Nos hacía realizar tareas una y otra vez. Ah, como cobayas. Y si la pifiábamos, si no lo hacíamos perfecto o según sus estúpidas normas, nos freía hasta dejarnos inconscientes. La madre que... Rocket, yo... Es lo que hay, Quill. Groot dice que reparar cosas es mi forma de liberarme de esa sensación. Me hace sentir que recupero el control. No sé, quizá tenga razón. Groot es el primero que te ha tratado bien, ¿no? Es mi familia. Tenéis suerte de haberos encontrado. Sobre todo Hostia, después... bugoso ya, ya, gafas. De todo. Y más aún. Ojalá un día todos seamos familia. Houve un momento que o dispositivo que ten na cabeza se lle bugueou. Espero que alguien tome la decisión correcta y nos lleve lejos de esos idiotas de la iglesia. Yo soy Groot. No es cobardía, sino sentido común. Espera, ¿te pones de parte del equipo verde? Yo soy Groot. Ya, bueno, pues un poco es todo lo que conseguiríamos antes de que nos sorban los sesos y nos aten a esos reactores. Un brazo entero. ¿Qué será? ¿Un 10% de Raker? Y yo sugiero que dejemos en paz el otro 90%. No es que no disfrute diseccionando esta preciosidad, pero es lo más cerca que pienso volver a estar de esa puñetera secta. Vaya hombre. Fus, muévete. ¿Qué miras? Oh, no. No vas a seguir mordisqueando mi nave. Mi nave. ¡Tusa! ¡Hala! Ese panel estaría gritando ¡cómeme! Oye, ¿para qué sirve? Controla la puerta de emergencia de la nave. Algo que su dueño debería saber. Oye, ¿tengo pinta de ingeniero? Para nada. Vale. Déjame ver. Esto siempre está abierto. O sea, un típico. A ver que me diga Mora. Cuidado. ¡Hey! ¡Gamora! Lárgate, Peter. Ah, ¡vamos! Quería ver cómo estabas antes. Dijiste cosas bastante duras. ¿Quieres que lo hablemos? No necesito discursitos. Vale. No. Guay. No hablemos. Cantemos. ¿Qué? Oh, who's the hunter? Who's the game? I feel the beat, call your name. Vamos, sé que te la sabes. I hold you close in victory. I don't want to tame your animal style. You won't be caged in the call of the wild. Momento cringe. Venga, canta. Shooting at the walls of... Shooting up the walls of Yeah. heartache. Bang, bang. I am the warrior. I Well, I am the warrior.
En Heart to Heart you win. ¿Ves? Solo cantamos. Vale, esa me gusta. Me pone de buen humor. ¿De qué querías hablar? ¿Hablamos sobre el tío al que acabas de arrancar un brazo? No hay nada de lo que hablar. ¡Lo has dejado sin brazo! Y no le he hecho nada más. Sigue por ahí, con Nikki, manipulándola con sus asquerosas mentiras y falsas promesas. Haciendo creer... No podemos traerlos de vuelta. ¿A quién viste en tu promesa? Me da a mí que no fue a Thanos. A nadie. A nada. Todo era mentira. Y por eso debemos detenerlo. Vale. Estoy en ello. Pero... procura no partir en dos la bodega de carga. ¿Podrías apartarte? No puedo completar ninguna rutina contigo por aquí. Por si no ha quedado claro, estás en medio. No, estoy ahí, amiga. Bueno, vamos a ir Necesito para espacio. adelante. Vale, esa tipa está pillada, ¿dónde está, Groot? ¿Podrías ponerte un poco más allá? Joder, pero ¿cómo se buguea este xogo cos diálogos ás veces, non? Peter, deja espacio. ¿Hay alguien Necesito ahí? espacio. Drax. ¿Estás bien? ¡Abre! Peter Quill. ¿Vas a venir a la cabina? ¿Podrías Tenías ponerte un muchos poco datos más para allá? el informe de Cosmo. Joder. Quizá los anotaré más tarde. Drax. Lo lamento. Peter, deja espacio. Abandonaré el excusado en unos instantes. Oye, ¿es mi cepillo de dientes? Outra vez. Necesito espacio. Joder, bugueas, Tío, que xa sei que... Vamos a ¿Podrías ver. ponerte un poco más allá? Por que se buguea a veces o xogo de semellante maneira, tío? Yup. Peter, deja espacio. Necesito espacio. Necesitas espacio, xa estaba lexos e sigues co puto necesita espacio. Joder, cos bugs. ¿Esto qué? Ay, si hubiéramos metido a la llama aquí, el sistema de comunicaciones seguiría intacto. No hay nada que arreglar entre Quill y yo. Yo soy Groot. Quizá cuando Quill tome la decisión correcta y nos aleje de la iglesia, me plantee hacer las paces por... Esto abierto otra vez. ¿Pero dónde está Groot? Estoy buscando, no a topo. Pues no sé dónde está. Aquí ya estuve antes. No, vamos a ir para adelante. Está aquí diante de todo. Se suponía que... Hola, ¿Y tú amigo. qué, colega? ¿Todo bien? ¿Seguro? Antes vimos un par de cosas muy chungas. Yo soy Groot. Ya, tal vez no sea la mejor persona con la que hablar de eso. Creo que deberías hablarlo con Rocket. Me encanta que siempre os apoyéis. Cuídate. Yo soy Groot.
Vale, vamos al lado. ¿Hay suerte? Yo soy Groot. Guardián de galaxias. Cosmo, tío. Te estábamos llamando. Perdón, Piotr Quill. Cosmo está de patas atadas. Iglesia Universal de verdad llega a Sapiencial. ¿Qué? ¿Estás bien? De momento, sí. Cosmo recibe aviso a tiempo, pero córtex del continuo desactivado por seguridad. Día duro, ¿no? Casi nos matan jugando a los detectives. Ya te contaremos después. Niet. Problema es más grande que Cosmo. Guardián de galaxias debe ir a Shandar y pedir ayuda a Mundo Mente. Cosmo no puede contactar. Guardián de galaxias debe en realidad. No, la vai. Cosmo, ¿estás ahí? ¿Qué ha pasado? Yo soy Groot. Oh, oh. Nos pegan. ¿Nos atacan? Así que estos son los cobardes que deshonraron a Lady Infierno. Ah, bien. ¿Y quién puñetas eres tú? Normalmente, no me dignaría de partir con formas de vida inferiores. Pero mi contrato con Lady Infierno estipula lo contrario. Así pues, engendro. Te permito que uses mi título. Soy el Capitán Glory, líder de la Legión Letal. ¿Legión letal? ¿Será la legión anormal? Oh. Nos tiene rodeados. Mira, imagino que Lady Infierno estará que trina, pero ahora nos pillas en mal momento. ¿Acaso iba a cejar en su persecución solo por lograr libraros de los hermanos Sangre en Sapiencial? ¿Sí? Tenéis tan poca sesera como ellos. Lady Infierno os manda recuerdos, guardianes de la galaxia. Preparaos para vuestra extinción. No, mejor prepárate para la tuya. ¡Qué tacto! Lo conseguiremos. Eso creo. Han tenido que derrotarlo con esto. Todos sin tregua ni parte. No hay nada en esa guitarra que sea. ¿Cómo va a hacer? ¡Están disparando! Me gusta que haya cazarrecompensas buscándonos. Eso significa que nos hacemos famosos, ¿no? Esas naves son peores que Interactive. Son como una plaga y nosotros los fumigadores. ¿Cómo puedo hacer? ¡Aguanta, campeón! Todavía no hemos palmado. Le he dejado sin un cacho. Hoy estoy de humor para salir de casa. Ya está el capitán Coñazo dándoselas del este. Tía, jodido controlar esto, ¿eh? Yo soy Groot. ¡Que no me ladres, Groot! Ni siquiera sabes cómo manejarla. Uf, ¿cómo se apunta, tío? ¿No podemos enviar un pagaré a Lady? Querrá sangre como pago. La tuya, probablemente. Vale, un menos. Si se calienta la cosa, parad y buscad un ángulo mejor. Yo me encargo, confía en mí. Au. Y Drax, el destructor. La recompensa es por lo pico. Pues el caso es que... Estos tíos son de lo más inoportunos. Al contrario, somos muy oportunos. A ver si llegó. ¡Adelante! ¡Lúcete, Quill! ¡Ha insultado a mi bebé! Pero no olvides disparar ya que estás, anda. Vale, dos menos. No sé cuántos son en total. ¿Cuánto dinero les ha ofrecido a estos pavos? ¿Qué más da? Ha malgastado el dinero. Au. ¡Esas
peores que cucarachas. Son como una plaga y nosotros los fumigadores. Podo baixar máis. Me gusta que haya cazarrecompensas buscándonos. Eso significa que nos hacemos famosos, ¿no? ¡Anda, campeón! Todavía no hemos palmado. Au. Eso. Will, hoy estoy de humor para salir de caza. ¿E inflarte el ego? No, gracias. Yo soy Groot. ¡Que no me ladres, Groot! Siquiera sabes cómo manejarla. Vale. Teño que telo no círculo un rato para que ¿No podemos apunte enviar un automáticamente. pagaré a Lady? Querrá sangre como pago. La tuya, probablemente. Vamos a ver. Si se calienta la cosa, parad y buscad un ángulo mejor. Yo me encargo, confía en mí. Vale. Quedando menos. Y Drax, el destructor. La recompensa es por lo pico. Pues no me suena. Vale. Quedanme 2. Estos tíos son de lo más... Solo una nave más de la Legión Fetal. Nos basta con... Eso no tiene sentido. Si nos hemos cargado a un montón. LOL. ¡Adelante! ¡Lúcete, Will! ¡Has asustado a mi bebé! Ahora tienes la forma de vida inferior, ¿eh? Vosotros. Peter, estoy detectando algo. ¿Qué? Parece que tendré que hacerlo yo mismo. Habéis derrotado a mis cazas, pero ahora os destruirá mi crucero. ¿Y ya está? ¿De eso es de lo que presumíais tanto? ¿A qué te refieres? Nada, es que... Bueno, seguro que... Ordenaré bombas. Pues haz algo al respecto. Los Aes son guardianes. No, nada de nada. Pero Creo la que ahora mirada sí está que claro sí. que sí. Esto es un problema. Lady Hueso no podía elegir peor momento. ¡Está aquí! Seguid acribillándolos. Dos. Empiezo a pensar que hemos cabreado a toda la galaxia. A buena parte al menos, sí. Toca mejorar nuestra Ay. imagen pública. Ya me está tocando la moral. Joder, que as bombas están aí ainda. Merda. Nos están dando cera, Quill. Me digas. Que cando esquivas cambia a dirección da nave e non a... Cárgatelos de una vez. Oye, que esto es un asco. ¡Pah! Quill dando lecciones sobre cómo matar a la mujer más letal de la galaxia. Dios, non son capaz a centrar esto outra vez. Vamos a tener que andar con más ojo con la Milano. Sí, se merecen una buena limpieza y encerado después de esto. En cuanto le arregles todos los agujeros. ¿Cuánto les pagarán a esta gentuza por matar? Eso les ha hecho pupita. Seguid disparando a sus puertos de escape. Esa estrategia no funcionará. Gracias, acabas de confirmarnos que sí. ¡Idiotas! ¡Proteged los puertos! Este tío cada vez se parece más a Rocket. Se llama eficiencia del lenguaje, Quill. ¿Cuánto les pagarán a esta gentuza por matar? ¿Todo bien por ahí, Capi? Quedaos quietos y hambre.
Vale. ¡Chúpate esa, Lady Incordio! No creo que lo vaya a dejar estar. Ya nos preocuparemos por Lady Infierno. Por ahora pongamos rumbo a Santa. Vamos. Non era especialmente difícil, pero había que collerlle o truco. Sí. Necesita una puesta a punto. Vale. Se la daremos al llegar a la estación. No voy a permitir que ningún caracubo se... ¡Hala! Pedazo de atasco cósmico. No había visto tantas naves en torno a Sandar desde el comienzo de la Guerra Galáctica. Abre un canal, Groot. A ver qué es lo que pasa. Yo soy Groot. Marcharnos. Escasea la energía. Hay que acceder a las instalaciones. Sea la excelencia. Aunque sea esta. Estas naves vienen de mundos convertidos. ¿Son refugiados? Necesitamos atracar de inmediato. Por favor, respondan. Groot, suficiente. No veo que salga ningún transporte de salvamento. Los ignoran. No. No. Puede que los de Cuerpo Nova sean una panda de capullos engreídos, pero se supone que ayudan a la gente. A eso se dedican. Cálmate, Rocket. Sabes. Llamaremos para que nos pasen con Mundo Mente. Groot. Le damos la bienvenida al cuartel general del Cuerpo cuerpo. Nova. Por favor, indique el idioma que desee utilizar. Yo soy Groot. Lo sé, colega, pero así nos enteramos todos de los errores de Star Memo. ¿Cómo podemos ayudarle? Tu incapacitante indecisión me exaspera, Peter Quill. ¡Escoge! Tras escanear su nave, nuestros algoritmos Casi perfectos han preseleccionado diferentes opciones. Se ha rechazado la asignación de recursos. para su comunicación directa con nosotros. Disculpe las molestias. Vaya, hombre. Bueno, por intentarlo, vamos a probar otra cosa. Escoge lo que sea, Peter. Yo soy Groot. Groot quiere que elijas Mundo Mente. Ve hacia abajo, hacia abajo. Oye, tu novia Madera sigue en la lista. La identidad de Nova Prime es confidencial. Y queda prohibida toda comunicación Hasta nuevo aviso. Vaya, no dice cuál. ¿Y para qué lo meten en la lista? Yo soy Groot. ¡Vuelve arriba! Los privilegios de comunicación de la cadete Nicolet Gold están suspendidos mientras investigamos su implicación en actividades sectarias secretarias no autorizadas. Deberías obligar a tu vástago a responder. No puedo hacerlo, es independiente. Yo soy Groot. Ahí pone Nova Prime. ¿Alguna idea de cuál? ¿Y qué más da? El comunicador personal de la Centurión Corel Ha sido destruido o desactivado. no se ha podido contactar con ella. Por si sirve de algo. Lo siento, Quill. Yo también. Oye, Wolverine, ¿alguna idea? Quizá deberíamos probar otro menú. Nova número 11249-4 44396 está fuera del alcance del sensor y no se puede contactar con él. Richard Ryder. Parece terrano. ¿En serio no sabes quién es? No he conocido a ningún terrano de mi interés. El oficial de ahí está desaparecido en combate y no puede responder. Me suena de algo. Estaba en la Resistencia. Menudos algoritmos casi perfectos de pacotilla. ¿Otra vez este menú? Lamentamos informarle de que el denariano Carlos está desaparecido y presuntamente muerto. ¿No era el cabezacubo que matamos en la roca? Desde luego que no lo matamos y desde luego que no lo admitimos delante de una consola del cuerpo Nova Rocket.
Deberíamos denunciar lo que pretende Raker. ¿Crees que Mundomente no lo sabrá ya? Puede que todo. Que No. te den. Somos conscientes de la amenaza actual. Pero no disponemos de recursos para hacerle frente. ¿Y qué tal delitos futuros? Buena idea. Denunciemos algo que vayamos a hacer y echémosle la culpa a algún pringao. Gracias por su proactividad. Sin embargo, la inminente destrucción de la galaxia Hace hace irrelevante cualquier delito futuro. Yo soy Groot. ¿Cómo que el botón de delitos pasados está ahí solo? Sí. Deberíamos contarle lo de la promesa. Debido al fin inminente de la civilización, no podemos abrir nuevos casos. Vaya bugueada hubo ahí, le damos la enhorabuena por decidir unirse al cuerpo. Para comenzar, indique su nombre completo, Denominación o número de serie. Richard Ryder. ¡Madre de Quill! Esta estrategia es inútil. Venga, musculitos. Igual funciona. Sin tocar. Por favor, indique su cuerpo celestial O instalación artificial de origen. ¡Algún lugar! La Tierra. Sigo dudando de esta estrategia. ¡Caray! Ya Esas puede manos. que no funcione, pero mira este chisme. Es la monda. Mírate. Por último, describa brevemente. ¿Qué le ha hecho querer unirse al cuerpo Nova? Porque Quiero soy un partido. impartir justicia. Parece que ni la mejor IA del mundo ha podido analizarlo. Bien hecho, No, chicos. no, de eso nada. Para ya. Dentro... Vale, ha sido divertido, pero una completa pérdida de tiempo. ¿Alguna otra idea? Yo soy Groot. Como elijas Kree, Quill, te arranco las orejas de un bocado. ¿Qué estás haciendo, Star Memo? Coincido con el roedor. Tu elección de idioma carece de sentido estratégico. Yo soy Groot. Groot dice que escojas la opción de arriba. Yo soy Groot. ¿Una ayudita, Groot? Yo soy Groot. Yo soy Groot. Groot tiene razón. No sabes leer esa cosa. ¿A qué estás jugando, Quill? Yo soy Groot. ¿Y por qué deberíamos hacerlo, eh? Somos forajidos, no pagamos multas. Yo soy Groot. ¿Por qué dejamos al terrano que seleccione el idioma? No te lo puedo permitir, Quill. What? What? Yo soy Groot. Date prisa con lo que odio el Kree. ¡No! What? ¿Por qué? Pero si se idea de todas las opciones, creo. Creo que se idea de todos, ¿no? Nova Prime, sí. Creo que a mellor é porque hai que elixir. Solo se permite una solicitud por ciclo. Las solicitudes canceladas no pueden reanudarse. Vaya, hombre. Entonces non hai nada que facer. ¿Creéis que si nos entregamos captaremos su atención? No, yo soy Groot. Pero delitos futuros. Habrá algún modo de ponerse en contacto. Sigue pulsando botones, Quill. Vin algo de pagar multas aí. No me creo que no haya funcionado esta opción. Son el cuerpo, deberían ayudar. La opción práctica es el estándar galáctico, Peter. Que sí, Mejor hombre. que Kree. No mucho mejor, pero mejor. Que me pareceu ¿Qué ver. tal esta? A ver si salen el expulsando.
estes menús, tío, non ten sentido. Cando xa lle dechas a todo. Pero creo que salía algo de pagar multa aí atrás. Ou pareceumo. Aquí está, denunciar delitos, entregarse, pagar una multa. No creo que sirva de nada, Peter. Claro, é que antes bugueouse. Vale, ahora entendo. Únanse al cuerpo. Conectando con los servicios bancarios. Ah, carallo, aí sí. ¿Cómo ha podido colar eso? Gañanes de la galaxia. Exigimos una explicación. Mundomente, ¿cuánto tiempo? Soy yo, Peter Quill, Star-Lord. Y es... Guardianes de la Galaxia. Mira el apéndice. Te necesitamos. ¿Para una multa? No, por supuesto que no. Es para salvar la La galaxia. galaxia no tiene salvación, Peter Quill. ¿Qué? La promesa, ese delirio de masas está invadiendo Los sistemas, captando adeptos a su paso. En menos de 3 ciclos, Lo que dio comienzo en una fragata estelar se ha propagado a varios puestos. mundos y sistemas. Praxius IX, Rigel 3, El 75,22 2% de la galaxia de Andrómeda. Andrómeda se ha perdido. Pero la colega no menciona Contraxia. Más bien, los colegas. Mundomente es una consciencia colectiva. Mira, sabemos quién difunde la promesa, hemos sufrido sus efectos de primera mano. Lo que queremos es hacer correr la voz para que puedas parar. ¿Acaso no queda claro? La Iglesia Universal de la La Verdad. verdad es imparable. Lo dicho, son un colectivo. Es una máquina. Sí, como algunas de mis piezas. Y más te vale no llamarme así. A ver, que nos hemos fugado de la nave nodriza de la iglesia, con lo que sabemos podrías acabar con ello. No nos puedes decir nada que no sepamos. Vamos ya. Yo creo que sé un par de cosas que hasta un superordenador ignora. ¿Cómo qué? Bueno, pues cómo acicalar las plumas de un ave de guerra Shi'ar. ¿Cómo es que sigues vivo? Porque sé acicalarles las plumas. Sí, pues yo sé dónde se pueden comprar cascos del Cuerpo Nova pirateados a precios irrisorios. ¿Qué? Está claro que no saben nada, si no, le pondrían remedio. El caso es que tenemos rodaje, estamos curtidos. Hemos sobrevivido a la promesa y con nuestra experiencia igual te ayudamos a derrotarlos. Es posible. No hemos considerado los recuerdos empíricos Individuales almacenados en nuestros archivos. Bien, compartamos los Aún recuerdos. Así, como los parámetros de esa consulta, Consultas son tan imprecisos, no se recomienda ejecutar un protocolo de búsqueda ahora. Bien, si nos disculpáis, Las fuerzas de la Iglesia Universal de la Verdad. se aproximan a esta región del espacio. Debemos irnos. Irnos antes de que lleguen. ¿Tenéis pensado huir? ¿Y qué pasa con los refugiados? ¿Vas a dejarlos en la estacada? Nuestra directriz principal es la de Preservar preservar. la cultura sandariana. El resto Esto es secundario. Lol. ¿Es que no ves nada o qué te pasa? La cultura sandariana está condenada. La cultura es más que un sitio. Lideras el Cuerpo Nova. Tu deber es proteger esta galaxia. Eso es incorrecto. ¿No lideras a esos caracubos? Nuestro deber no es proteger esta galaxia. Solo la vigilamos para Para recabar información avanzada de posibles amenazas. Servís y protegéis para vuestro beneficio. Así lo dicta nuestra directriz lógica principal. Tienes agentes por toda la galaxia dando la vida por ti. ¿No vas a luchar por ellos? ¿Por su bien? Es muy arriesgado. Sería un sacrificio en vano. Por razones desconocidas, La Iglesia está almacenando los recursos. su influencia excede cualquier modelo modelo. probabilístico. Pues actualízalos. No podemos ajustar los cálculos a la irracional Fuente de energía del enemigo. ¿La energía de la fe? La fe como fuente de energía Es ilógica.
No podemos calcular escenarios escenarios para luchar contra algo que no debería existir. ¿Vais a dejar ganar a la iglesia? Si la fuente de energía es incuantificable, No se puede combatir. La mayoría de los seres inteligentes no tienen el lujo de calcular sus posibilidades antes de luchar. ¿No controlas la fuerza Nova? ¿La energía mágica que usa el cuerpo Nova? no. No es Mágica. Pero sí, ¿Y cómo explicas algo así? Porque visto desde fuera no tiene lógica ninguna. Thanos decía que la generaban los ordenadores vivientes de Sandar. Los ordenadores vivientes de Sandar son la fuerza nova. ella existe porque nosotros existimos. Y nosotros existimos porque ella existe. Vamos, que puedes aprovechar tu energía colectiva como hace Raker con la fe de la gente. A lo mejor la iglesia sigue un procedimiento similar. Puede. Nos habéis ofrecido datos para analizar Guardianes de la galaxia. Lo haremos. De los todos en la rutina, ¿no? Centrarnos en nuestra huida. ¿Aún sigues con esas? Antes de tomar esta decisión, hemos tenido en cuenta todas las opciones posibles. Tras buscar en en nuestros bancos de datos. Tan solo hallamos hallamos una entidad capaz de detenerlos. ¿Cuál? Más bien, ¿quién? Adam Warlock, el primer dios dorado La iglesia. Desafortunadamente falleció en el último año de la Guerra Galáctica. Bien, o sea que nadie... Nos complace que tu conclusión sea Sea igual a la nuestra. Parece que los preparativos para el viaje viaje ya están casi listos. Adiós. Guardianes de la Galaxia. No, espera. Típico del cuerpo Nova. Ni nos han ayudado ni lo harán. Vaya. Yo soy Groot. ¿Qué? ¿Estás de coña? Groot dice que el chisme este no va a dejar pasar la multa. ¿Sabéis Cancela. qué? Que le den. Cancelar el pago. ¡Peter! ¿Qué? Ni que el cuerpo Nova nos vaya a perseguir. Se largan. Exacto. Se están yendo. Ya no vamos a poder quitar el inhibidor de la Milano. ¿Cómo vamos a huir de la iglesia con una nave bloqueada? ¿Qué más da? Para cuando se active estaremos con ellos o a 2 metros bajo tierra. Peter, hay movimiento. Yo soy Groot. Están despegando. Igual debía pagarlas, ten 2 cartos, pero bueno, que den por culo. Quill. Well, ya lo veo. ¡Hijo de Schmach! Hola, bye. Están aceptando la promesa. Hay que saltar, Quill. Lo sé. La promesa de la matriarca es real. ¡Peter! Todavía es pronto. Vamos. Y ya. ¡Oh, mierda! ¡Hola! ¿Qué narices has hecho? Yo qué sé. ¿Por qué nos paramos? La Legión Anormal le daría algo cuando nos atacaron. Yo soy Groot. Gente. Es cuestión de tiempo que la galaxia acepte la promesa. Sacrosanto está ahí. No podemos quedarnos. Gente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Estamos en la mierda ahora mismo. nos La pillen, promesa nos debe vamos, aceptarse de buen grado. Ah, soy Groot. claro, pues sin motor estamos Gente, apañados. gente. ¡Parad! ¡Echad el freno! Y así no puedo pensar. Rocket, los motores. ¿Y qué quieres que haga? No puedo ni ejecutar un diagnóstico. Me da igual. Tú, arréglalos. Mofa. ¿Y qué hacemos Ni entonces? idea. ¿Vale? No puedo regurgitar respuestas así como así.
Vale. Yo soy... Para. No. No puedo más ahora. Necesito descansar. ¿Qué pasó a este ahora? Que le den al cuerpo Nova. Nunca deberíamos haber confiado en ellos. Drax, yo... No deseo hablar. Como quieras. Estamos todos agotados. Intenta descansar un poco si puedes. Siempre abierto. Oye, ¿Vienes a gritarme un poco más? ¿qué? No. No me apetece que me den conversación. Dejas la tostada. Hostia. ¿Tiña esta opción antes? Porque nunca me... Como nunca lle dei, non sei se é unha opción que tiña ahora ou a puden facer sempre. E pon a mesma roupa que o Warringue, non? Este é de Drax. La leche. Parece... Gamora. ¿Todo bien por ahí? Oye, todos estamos frustrados. Lo intentamos con Mundomente, pero no nos escuchó. Eso no importa, ya habían tomado una decisión. Estaba en un plan muy idiota. A ver, no hice nada malo, solo le pedía que hiciera su trabajo. ¿Y qué hay del tuyo? ¿El mío? ¿Has visto el tamaño de la nave? ¿Qué quieres que haga? Mundomente y tú no sois tan diferentes. ¿Qué? Tal vez sea porque mi padre era un tirano, pero estoy acostumbrada a que los líderes no teman mancharse las manos. ¿Qué puñetas? A que veñen, acabame de fixar que na porta veñen o nombre das... Porque vin o de Gamora. ¿Llegaste a encontrar las abrazaderas que perdí debajo de tu helecho? Yo soy Groot. No lo sé, uno con forma de helecho. Yo soy Groot. ¿Por qué iba a mirar bajo las hojas? De verdad. ¿En serio? ¿Cómo has...? Ahora voy a coger pulgas. Venga, chica. Fus, fus. Hostia. ¿Pero qué te...? ¿Entraste por aquí? A la porra. Ese Y puñado, la mira. cama apesta. Genial. Aí ven o copyright. O copyright. Mellor. Sin copyright. Aí vai, que se queda, que se queda.
O copy. Tenemos una nave. ¿Este es nuestro cuarto? Es muy pequeño. Tío, mírate. A mí. Oh, ¡Qué pelos! ¿Qué es esto? ¿Cómo eres yo? Venga, que te espera el mapache. Y los demás también. Rocket, sí, estaba reparando lo que se había roto. Oye, si somos como un héroe espacial, ¿qué hacemos huyendo de los malos? Es complicado. No, ¿qué va? Aterrizamos. Y deja de huir. Bueno, lo que te has perdido mientras dormías. Tuve que enseñar a Drax a identificar diferentes tipos de catocatalizadores. Groot quería dejarte dormir. ¿Te lo puedes creer? Ay, ¿cuánto tiempo he estado sopa? Es suficiente para que lleguemos a la zona de cuarentena. Espera, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Quill, ¿quieres reparar tu nave o no? Mi nave. Sí, tu nave. Vamos, los demás están fuera. ¿Ya están todos fuera? Sí, esperándonos. Listo, vamos. Despertou ca chaqueta posta, isto é moi raro. Demasiado raro esto. Mira quién se ha caído de la cama. El roedor tomó decisiones mientras dormías. Sí, sí, ya lo sé. Has tardado lo tuyo. ¿Qué? ¿Nikki? No deberías estar aquí. Me prometiste que me sacarías de aquí. Lo sé, pero... ¡Nikki! ¡No dejéis que os atrape! ¡No me lo digas dos veces! Bueno, isto é unha ilusión. ¡Nadie toca a mi amigo! ¡Es muy rápido, Peter! ¡No podemos correr más que la bestia, Peter Quill! ¡Tú no te pares, Drax! ¡Honrad mi muerte! ¡Chicos! No podemos seguir huyendo de nuestros problemas. Yo tengo la culpa, ¿no? ¡Por todo! Se suponía que éramos héroes. Debemos afrontar el miedo. Ser responsables. ¡Déjame en paz! ¿Por qué me persigues? Chicos, lo siento. No sé... Vamos alá. Sí lo sabes. Lo sabes. ¿Qué estás aquí? Los héroes no huyen. Nada de esto tiene sentido. ¡No! Todo está mal. Yo tengo la culpa, ¿no? Por todo. Se suponía que éramos héroes. ¿Qué estás aquí? Los héroes no huyen. Nada de esto. ¡Chúpate esa espanto monstruoso! ¡Peter Quill! ¡Peter Quill! Estaba dormindo. Tempos desesperados completado. Peter Quill, despierta. Drax. Ya lo hemos hablado. Tienes que dejar... Tu hija ilegítima estaba en lo cierto. Recuperaré a Hobart y a Camaria. Sí, vale. Solo hay que tener fe. Capítulo 10. Prueba de fe. Mimo. Qué turbio esto. Drax, me pones los pelos de punta. Quería compartir las noticias, Peter Quill. Perdiste a tu familia, a tu madre. Esperad un momento. Pensei que o capítulo 9 non sería tan corto, porque como foi solo conversacións e a persecución e pouco máis. A la mujer Kree. Entiendes el dolor que conlleva la pérdida.
Drax. Pero con fe. Con la promesa de la matriarca nuestras familias volverían. Drax, no... Has aceptado su promesa, ¿no, Peter Quill? No del todo. Pero no por falta de ganas. Es que... tengo dudas. Comprendo. La promesa de la matriarca es abrumadora. Sí, podría decirse que sí. Yo tardé un tiempo en ver el milagro de su promesa. Sí, tiempo. Necesito tiempo. Te daré tiempo, Peter Quill. Aún así, con los demás tengo dudas. Puede que el de madera entre en razón, pero me temo que la asesina y el roedor se resistirán. Son un elemento peligroso para nuestra causa. Debo eliminarlos. ¡Espera! ¿Cómo? ¿Por qué? Porque son nuestra familia. Tú... dales una oportunidad. Es bastante tralla. ¿De verdad crees que aceptarán su promesa? Sin duda. Mira a Gamora. Su padre era Thanos. No va a aceptar algo así a las primeras de cambio. Y Rocket... ¿Por dónde empiezo? Es un experimento científico andante. Lo que Nikki, la matriarca, ofrece es todo nuevo para él. ¿Y el de madera? Tú mismo lo has dicho. Entrará en razón. Es decir, es Groot. Tío, es nuestro guía. Vale, Peter Quill. Bien, es genial. Avisaré a los demás. No, iré a por ella y te la traeré. ¿Cómo? ¿No está a 1.000.000 de años luz? Ya hemos aterrizado en su planeta. Piénsalo, cuando vuelva, exigirá saber tu respuesta. ¿Cómo? ¡Espera! ¡Drax! Vamos a hablar de esto. Genial. Vuestro maestro. Oye, Quill, ¿estás ahí? Dime que no la has diñado. ¿Quill? Tendría que salir por aquí. No me da opción. ¿En serio? Aquí estoy, Rocket. Oh, menos mal. Peter, Rocket, ¿por qué mi puerta está cerrada por fuera? Porque puede que Drax se haya unido a la iglesia. ¿En serio? Yo soy Groot. Lo sé, es una movida. Drax está hecho un lío y es posible que nos haya hecho aterrizar en la Sacrosanto para reunirse con la matriarca, pero como dice la canción, creo que tengo una idea. Ahí La está. llama ha estado comiéndose mi pared. ¿Cami dices? ¿Ah, tiene nombre? Si logro colarme por ahí y llegar hasta la cabina... Podrás anular los cierres. ¡Bingo! Vale, he salido. ¿Hay señales de Drax? Aún no. Pues fijaos, me alegro de que haya pasado esto. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Porque mira que os dije que esa cosa se lo comía todo. ¿Pero me escuchasteis? ¿Qué va? Ignoremos a Rocket, que es el que lo arregla todo. Entonces, ¿te alegra que Cami hiciera un agujero en la pared a bocados o no? No. O puede. Si gracias a eso salimos de esta. Está cerrada, Peter. Había que probar. ¿Sabéis a quién le tocará reparar los mamparos cuando esto acabe? Si es que no la palmamos antes. Yo soy
Pues claro que a mí. Si no fuera por servidor, la Milano seguiría flotando a la deriva en el espacio. Hostia. Por cierto, de nada. Sí, muchas gracias por reparar la nave para que luego Drax la secuestrara. Está todo... Bueno, ahora non vai poder vir, está claro. ¿Puedes abrir las puertas en la cabina? Ya, nos vemos en la sala de descanso. ¿A qué diantres esperamos? Hay que pirarse de aquí antes de que el tarado verduzco se traiga a su nueva amiguita, la puñetera matriarca. Rocket, para. No podemos abandonar a Drax. ¿Sigue siendo Drax? Quiero decir, ahora está con ellos. Lo sé. Pero tenemos que dar con él y sacarlo del lado oscuro. ¿Insinúas que secuestremos a Drax el Destructor? Énfasis en destructor. Hemos llegado muy lejos y visto demasiados horrores como para abandonar a un amigo. Drax es nuestro colega. Esa cosa ya no es nuestro amigo. No quiero ponerme en plan chungo. ¿Me estás apuntando con tus pistolitas? No, de momento. Pero quiero que sepáis que no voy de farol. No nos vamos a ir. Vaya. La leche, Quill. Ya era hora de que te creciera un buen par. Vale, me apunto. ¿Alguna otra objeción? No. Adelante. Yo soy Groot. Bien. Vamos a por nuestro amigo. Puta llama de merda. A todo esto, ¿dónde estamos? En la Sacrosanto, no. Guay. ¿Puedes explayarte un poco más? Lo sabremos en cuanto salgamos, si es que Peter espabila de una santa vez. Solo quiero asegurarme de que queréis hacerlo. Eso da igual, Quill. Yo lo voy a intentar. Vale, allá vamos. No, aquí no. ¿Sabes dónde estamos? En una puñetera laguna. ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? ¡No me gusta el agua! Oye, que yo no he aterrizado aquí, sino Drax. ¡Ah! ¡Qué cosa tan asquerosa! ¿Será posible? ¡No! ¡Como odio el pelo mojado! Rocket, ¿todo bien? ¡Se acabó! ¡Odio el agua! ¡Odio mojarme! ¡Y odio que no me paguen! No hemos venido a cobrar, sino a salvar a Drax. Que pudo coller Groot en do principio si ya no se mollaba. Chicos, esto es Lamentis, hogar de los sacerdotes de Pama. Más religiosos Lamentis, Lamentis. No están grillados. No, Lamentis. Son exiliados pacifistas Pacifistas, peor me lo pones. Yo soy Groot. ¿Que los viste en Sapiencial? El último sitio donde esperaría ver a un monstruo. ¿Por qué conoces este lugar? Vine aquí cuando un encargo se torció. ¿Un encargo? Tenía que ver con mi hermana y ahora mismo es lo de menos. Si Drax cree que este es el planeta de la matriarca, algo no encaja. Dime que no vamos a cruzar un océano. Solo una porción de él. Oh. Mientras no te caigas, no te mojarás. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabemos que Drax no se ha caído? Bueno, si lo hubiera hecho, al menos sabe nadar. No te rayes, Rocket. Si pasa algo, Gamora saltará por ti. ¿Tú crees? ¿Crees? Sí, porque somos un equipo. Y Gamora es la más resuelta. Ahí está Drax. ¡Sabandija mentirosa! ¿Dónde está? ¡Y la matriarca! ¡Eh! Yo soy Groot. ¡Drax! ¡Colega, cálmate! ¡No! ¡Me llamó ella! Para enmendar lo que perdí. ¡Rocket, échame un cable! ¿En serio? Hola,
chicos. Hostia. Qué oportuna, ¿no? Hostia. Eso sí que es propio de un amantes. Hostia, este es millor que las pelis, Fallo no, hombre. ¿Cómo has...? ¿Qué? Ah, ¿eso? Lai Shao me enseñó el arte de golpear en el mismo sitio varias veces. ¿O fue Onfat quien me enseñó? Tranqui, el gruñón verde está bien. Más o menos. ¿Qué hacemos aquí, Mantis? Le dije que viniera, en Sapiencial. Vi el interior de su mente. Las mentiras que unen. A ver qué iba a hacer. Pues algo al respecto, obviamente. Shh. Tranqui. Quédate aquí. En la oscuridad. What the fuck. ¿Otra de tus novietas, Quill? No. Esta vez no. Vamos. La cueva está por aquí. ¿La qué? La cueva terrible, donde se cruza nuestro oscuro futuro. Oscuro por ser un misterio, no por malo. A ver, que igual sí. Pero no peores que los futuros que he visto. Esos sí que eran malos, mucho. Ni os lo imagináis. ¿Alguien puede traducir lo que dice? Yo soy Groot. El caso es... O era... o... ¿Cuántos puntos del caso os he explicado? Ah, ¿la cueva terrible? Sí, eso es. El del gran corazón alberga mucho pesar. En todos los futuros, él es el converso. Y en algunos, lo salvamos. ¡Aquí! Aquí estamos, donde los Kotatis se enraizan. A ver, que me aclare. En una línea temporal, tú y yo... Peter, céntrate. What Sí. the fuck. ¿Qué es un Kotati? Yo soy Groot. Gente planta, como Groot, pero en cutre. Los Kotati son una raza muy evolucionada y sagrada de seres pacíficos que nos honran con sus poderes meditativos. También protegen los secretos de la cueva antigua. ¿Y pueden desprotegerla un rato? Uy, no, se toman muy en serio su deber. Con un poco de suerte entraremos apelando a su infinita sabiduría. Yo soy Groot. Nada, ahí te sabiduría. ¡Vamos allá! A saber que lle dixo tamén se ha dito. ¡Epa! ¡Que se peta! ¿Qué estamos buscando? No lo sabe. Algo con lo que ayudar a Drax. ¿Y nos vamos a fiar de esta zumbada? No es ninguna. ¡Qué miedo! Pues sí que da cague. Pero de que nos maten. ¿Estás seguro de esto? No. A lo mejor Drax solo necesita dormir la mona. A mí me parece que está bien. Mi control telepático... ¡Sus muertos! Casi no lo percibo a tiempo. Pues na cinemática anterior. Os recuerdo que hemos venido por Drax. Aún así, nos ayudaría a saber qué estamos buscando. Ahora Cando sí. atumbou, Siempre es más fácil cuando despois sabes cosas a ciencia cierta. levantouse, montollo como para controlalo. Eres muy inestable. Esta cuevucha nos va a matar a todos. Uy, no, no, a todos no. Al menos esta vez. Lol. ¿Más agua? ¿Pero de qué va este puñetero planeta? Malo, no me parece. Es letal, frío y
húmedo. Tú no te pares cuando te metas. No, por un poco de agua no te vas a morir. La muerte por ahogamiento es bastante frecuente en los futuros alternativos del peludín. He escuchado muchos de sus aterrados estertores. Vale, será mejor que no se entere. Demasiado. Seguro que el camino ahora será más seco. Uy, te equivocas, que... ¡Ay, ya! ¡Arre! ¡Eche! ¡Qué poco ha faltado! Aquí es donde a veces cae Gamora. Lo dudo. ¿En serio? Los monjes nunca dijeron gran cosa de estas cuevas. Por supuesto, las profundidades son muy peligrosas. ¿Estás segura de que vamos por buen camino, Mantis? ¿Eso creo? Vale, es que aquí hay que saltar bastante. Lo mejor será que busquemos otra ruta. Groot dice que nos vigilan. ¿De verdad ha dicho eso? ¿O solo quieres que peguemos media vuelta? He visto un agujerito por aquí. Investiguemos la zona. Igual hay un modo de cruzar. Vale, A ver, aquí... que me aclare. ¿Hay algo en esta cueva húmeda y oscura para salvar a Drax? Muy bien, Gamora. Vamos a subir. ¿Por qué no vuelo esas rocas y a otra cosa? ¡Ay, no! Yo tengo miedo de que nos mate a todos. ¿Cuál es tu excusa? He visto demasiados futuros en los que Peludín muere en esta cueva. ¿Te sientes con suerte, Rocket? ¡Lumbreras! Esta cosa que tengo encima no parece muy robusta. Derribará y tendremos un puente. Prueba con los láseres. Problema resuelto. Y el problema de que no sabemos lo que estamos buscando, ¿dónde te lo dejas? No te centres en eso, sino en lo mucho que te importa el gruñón. Piensa en las veces que Drax ha hecho algo por nosotros. Dime una, listo. Au. ¿Recuerdas cuando nos salvó en esa nave minera? ¿Qué dices? Solo salvó el tuyo. Esto ya es mucho trajín para rescatar a un compañero. Cuéntanos qué sientes de verdad. Ya lo sabéis, a las muy Drax siempre ha estado ahí para nosotros, como en Seknar, la primera vez que nos atacó el tigre ese con cara de calamar. ¿Muñoncito? Y la segunda vez que nos atacó también. Mantis, ¿deberíamos preocuparnos por esta niebla? Puede. ¿Muñoncito? Mega habilidad desbloqueada. Escudo de Spartax. A decisión de Star-Lord de enfrentarse a la entidad pesadilla con cara a cara aumentou a súa confianza. Ahora pode moverse sendo totalmente invulnerable durante un breve período de tempo. What? LOL? O sea, hai antes, bueno, non sei se a vistedes. Había unha cinemática nun soño na que me perseguía unha movida que iba atragando a todos e eu podía escapar, seguir escapando, pero tamén tiñas a opción de parar, darte a volta e disparar, que foi o que fixen, porque pensei que había que facer algo para que parase, non? E parece que eso parece que foi boa idea. Bueno, debían usar a outra. Carallo dixo Mantis? Bo, non quería facer eso. Drax non está. ¡Bomba! ¡No me sentía así desde la Guerra Galáctica! No le quites el ojo de encima, Quill. Luchó en ambos bandos, ¿recuerdas? Yo, sin embargo, no necesito tomar partido para partir jetas. Me encanta reventar a los piltrafillas. Ya basta. No dudéis más de vosotros. Os estáis jugando el pescuezo. ¿Y por qué? Por mí. Porque somos unos cracks. ¿Quién está conmigo? ¡Ha sido ¡Empezamos! singular! No. ¡Espero que esta vez no quiera comeros la cara! ¡Solo será un cortecito! Drax nos vendría de perlas ahora. ¡A lamentar habérselo perdido! Merda. ¡Admitidlo! ¡Extrañáis atrás! ¡Para nada! ¡Está controlado! ¡Creo! ¡Mirad la cola de esa cosa! ¿Habrá perdido la cola como Muñoncito?
dicho. Tener a Drax en condiciones nos habría venido de perlas. ¿Esos seres pueden vivir en este planeta? ¿Y si no eran nativos de Seknarf? ¿Y si Infierno los sacó de aquí? O quizá ella esté aquí, persiguiéndonos hasta el quinto pino porque nos quiere en un ataúd. Lady E nos quiere muertos. ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Que vamos a palmar? Creo que ya sé por dónde va. No, que somos un equipo. Cuando cabreamos a alguien, lo hacemos juntos. Me da que eso sonaba mejor en tu cabeza. Agua, niebla y monstruos. ¿Se puede saber qué le pasa a este lugar? Aquí siempre ha habido un gran poder. Los monjes relatan historias de aquellos que estaban antes y de los prodigios que podían obrar. ¿Qué narices? ¡Cuidado, son dos! ¿Dos qué? Mantis, ¿estos bichos tienen algo que ver con lo que estamos buscando? No estoy segura, pero me da que no. ¿Qué te parece, Quill? ¿Nos hacemos amiguitos? Casi mejor que no. Hostia, me fichó un lariat. A lo mejor es que se han emocionado al vernos. ¡Tengo malas noticias! ¡Que no se escape! ¡Uy! ¡Da igual! ¡Estáis ocupados! ¡Venga, muévete! ¡Mi espada sirve de poco contra estas cosas! ¡Nada que una bomba no solucione! ¡Fuegos artificiales, Rocket! ¡Estas deberían sonarme! Interrumpe yo ataque. Vale. Me siento como un torero. ¡Pronto vas a dejar de sentir nada como no te andes con ojo! ¡Déjalo plantado! ¡Se tambalea! Que veo outro. ¡Tuyo, machote! Ei, hai outro. Cago en Buda. A lo mejor es que se han emocionado al vernos. Pero que lle pasa a Gamora? Non me fai o ataque. No, dudo que puedas comunicarte con estas cosas. ¡A Drax le encantarían estos tanques con patas! ¡Ja! Diría, los tanques no tiene patas. Átalos en corto, Bruce. ¡Lentorros! Pero no se cansa. ¡Rájalo, Gamora! Va, Gamora non raja ahora. Me siento como un torero. ¡No te he visto de uno! Esto nos pasa por seguir a la señorita Antena. Al menos no estamos rodeados de la niebla esa. ¿Pero cuántos bichos de estos viven en la cueva sagrada? ¡Pronto no quedará ni uno! Ahora soy invulnerable. ¡Pedazos, Gamora! ¡Encantada de que mi espada sirve de poco contra estas cosas! Oh, me acuerdo de esta parte. Ahora viene algo malo, algo que debemos evitar. Mantis... Está bugueada. Por aquí. Vale, Drax es un tío de fruta madre, Está- pero estoy hasta las narices de esta estúpida cueva. Sempre din fruta madre por non dicir puta madre. Cago en diola, macho. En fin. Ah, mira, o escudo. Ollo do huracán, este que era? Vale. Despois creo que había unha... O que pasa é que este non o podo usar de momento. O sea, as habilidades... As últimas habilidades desbloqueanse en momentos clave, parece ser. O sea, porque eu a de Quill acabo de desbloqueala por facer certa acción no xogo. Entonces, claro, se non sabemos cal é esa acción, non sabremos como desbloquear esa última habilidade. Vale.
Mm. Puedo coger este. Toma por loco. Bien, la antenas no encontraría la salida ni del servicio. ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Es el rostro pétreo que andamos buscando? No sé si quiero que responda o no. Lo que nos permita salir de aquí. Está bugueada la mantis, confirmado. Lo noto otra vez. El pelo de la nuca se me está poniendo de punta. Yo también lo noto. Un par de ojos que te observan. Igual tengo que subir. Rocket, ¿pasarías arrastrándote? ¿Para qué? ¿Para ser la merienda de lo que hay adentro? Los rostros pétreos. Lo que sea que andamos buscando está detrás, debajo o más allá de una de esas caras. ¿Qué me dices, Rocket? Seguro que logras abrirnos un camino. Va, ¿qué más da? Aquí dentro huele a huevo de espico podrido. Vale, coloco la carga. Quedaos atrás. Creo que esta no es la línea temporal en la que nos... Pero ve, líneas temporales a tipa, en serio. Que yo pensé que antes... Los cristales son bonitos. Nah, he visto mejores formaciones. Estas parecen sindicatos normaluchos. Oh, su forma de resonar no es para nada normalucha, peludín. Igual se puede sacar una buena tajada con ellos. Ah, no, esto era congelando. Claro. ¿Ves eso, gruñón verde? Ahí es donde debemos estar. Ah. Yo soy Groot. ¿Te eriza la corteza? Groot, colega, ¿crees que podrías levantar esto? Yo soy Groot. Hazme de ascensor, Groot. Yo soy Groot. Más o menos. ¿Qué más te han dicho los Kotati de este sitio, Mantis? Yo soy Groot. No, él no tiene que saber nada de mí. Vale, Así que ahora no déjalo. son capaz. Arriba, Groot. Yo soy Groot. Oh, vais. Ahí mismo está perfecto. Yo soy Groot. Espera, esto puede ser romper. El gruñón verde está perdido en un océano de mentiras. Tenemos... Veo algo, pero una niebla lo envuelve. Los diálogos están se bugueando. De una manera. Vale, aquí están. Veo, ¿qué ves? Vale, aquí hay un coleccionable también. ¿Ves eso, gruñón verde? Ahí es donde debemos estar. ¿Has visto algo, Peter? Nada que nos sirva para salvar a Drax. ¿Hay alguna otra cara por ahí, Mantis? Eres de ¿Mantis? Halford encontrar. Ah, sí. Esta cueva es polifacética. ¿Lo pilláis? Joder. Veo algo, pero una niebla lo envuelve. No sé si me tenía que tirar. ¿Ves algo interesante, Mantis? Muchas cosas. Demasiadas. Sombras de una civilización que antaño vivió aquí. Rostros desolados que pueden divisar los horrores venideros como yo. También hay otras sombras. ¿Son nuestras o no? Una figura nos observa ahora. ¿O lo hacía entonces? Yo veo piedras y cristales. Una estatua que parece una cara. Más piedras. Me quedo con lo tuyo. Y veo algo más. Veo a unos amigos dispuestos a morir por otro amigo. Sí, bueno, espero que no lleguemos a eso. Yo también, Star Tío. Yo también. Star, tío. What the fuck. Vale, tenemos que ir por aquí.
Está cargando dinero para mover fai falta ayuda. Vale, no me digas. Hemos de enfrentarnos a nuestros miedos. Unos aquí y otros aquí. Pero lo importante es plantarles cara. ¿Sabes? A veces huir también es bueno. En tu caso sí, Star, tío. Hay otro camino. ¿Es cosa mía o esos cristales parecen peligrosos? No te preocupes, pequeño peludín. Solo mueres de una gran caída en 2 líneas temporales. No creo que esta sea una de ellas. En fin. Pinta bien esto. No dejéis vagar vuestros pensamientos. No es seguro. Centraos en Drax. Yo soy Groot. Por aquí. Sí, como lo de Cami. ¿Quién es Cami? Es una larga historia. Esos son mis prefes. Debemos llegar a esos cristales, Groot. Yo soy Groot. Pero deja que Quill salga antes. No quiero que te caigas. Vale. Me está viniendo un recuerdo a la cabeza. Creo. Debemos tener cuidado aquí. Creo que lo que ves es una versión mía tirándote por un precipicio. ¡Oh, peludín! Tu volatilidad es una sorprendente constante en todas las versiones espaciotemporales. Eres como mi pequeño e iracundo hilo conductor. ¿Soy el único que piensa que nos está Vale. tomando el pelo? En realidad está siendo increíblemente explicativa. Para ser ella. ¿Ah, que sí? O sea, si no elige Oh, ninguna muy opción, chistoso, pierde su pero diálogo. No tienes que preocuparte porque te malinterpreten. Por fin, el rostro de las 1000 mentiras. Creo. ¿Nos ayudará a salvar a Drax? Intenta evitar que lo salvemos. Debemos buscar algo más allá del rostro, de las mentiras. ¿Quieres que las haga, añicos? No todo se puede solucionar con bombas. Iba a saltar, pero como hay aquí un chisme de esos, ahora quiero cogerlo. Es por aquí. A ver, va a saltar. Ahí me gusta. A ver si no se buguea. ¡Cuidado, gente! Estos quick time events. Gracias. No sueles conseguirlo. Oí hablar a los Kotati de unos rostros en la oscuridad, pero siempre pensé que era una metáfora. La antena se está de camisa de fuerza. Yo soy Groot. ¡Claro Sí. que me engorilo! Estoy empapado en una cueva que se cae a cachos y buscando a saber qué parida. ¿Nos abres paso por aquí, Gamora? Que le den. Voy a entrar. ¡No lo hagas! ¿No quieres que corte esa cosa? Espera, no, tú no. Algo malo está a punto de ocurrir. Bueno, se acabó. Voy a entrar. Volamos esta estatua, salvamos a Drax y nos vamos de aquí. Sí, pero... Tenemos que fiarnos de nuestros instintos, Quill. ¿Cómo carajo llegó al lío, fulano? Según la Antenas, el rostro no nos deja ayudar a Drax, así que hay que destruirlo. ¡Peludín! ¡No hagas lo que estás a punto de hacer! ¡No, ¡O no, deshaz lo no! que- ¡Estoy hasta el gorro de acertijos! ¡Deshaz lo que no tenías que hacer, pero has hecho! Vamos a ver qué tiene que decir Mantis. Dame un momento para pensar, ¿vale? ¿Y si el sitio este se viene abajo? Por lo menos ya no tendríamos que discutir con él. Eso no ayuda. Groot, dile que se esté quieto. Yo soy Groot. O sea, podía moverme. Muy mal. Yo pensé que me quedara yo. Es que esto. Ay, mi madre. Sí, pero... ¡Pero nada! ¡Rocket, no! Oh. Oh, oh. Sé que me repito mucho. ¿Quieres saber el plan? Sí. ¿De momento correr?
Bien. Por poco. Eso digo yo. Oh, y yo. Mantis. ¿Dónde está la matriarca? Esta es en la que fracaso. ¡Queremos ayudarte! Ven ya outro poder. Da igual. En el que yo fracaso, vosotros lo conseguís. Claro. Ven conmigo. ¡Chicos! ¡Mirad! ¡Sigo de una pieza! Y ahora que hay algo. ¡Casi nos matas! ¡Deja de volar cosas Viento por los aires, Rocket! huracanado completado. Estar, tío. ¿Pero eso es Partoy? ¿Cómo no lo sabía? Igual no siempre eres... O igual no me acordaba. ¿Otra vez con esas pistolitas, güey? Salvó a Drax Viento. después de que tú casi nos mataras. ¿Con una pistola? ¿Cómo? ¡Enséñaselo, Star, tío! Y sin despeinar. Bah, yo explotando cosas lo peto más. No te creas. Cuando estemos repartiendo estopa, me rogaréis que vuele cosas por los aires. ¡Ya veréis! Cuando estemos repartiendo estopa, intentaré tenerlo en cuenta. Más niebla de esa rara. Suerte que tenéis de no estar tan a ras del suelo. Ah, Peludín nunca muere por culpa del gas. Solo por caídas, aplastamientos, chitauri, Para el agua. ¿Has dicho Ah, chitauri? sí, ¿no? Me encanta decir esa palabra. Disparo eólico. O disparo eólico pode atraer aos enemigos hasta unha distancia apropiada para o corpo a corpo. É moi eficaz contra enemigos difíciles de alcanzar. ¡Puede ser! Pensaba que no iba a volver a ver a estos filis. No esperaba no hacerlo. Pues pregúntaselo. ¡La leche! ¿Qué es esto? ¿La peor línea temporal? ¡No tienen nada que hacer! ¡Necesito un respiro, Bruce! ¡Bruce! ¡Ralentízalos! No quiero volver a ver a un Con nuestra chitauri suerte, en los esbirros mi de vida. infierno estarán al otro lado esperando a que lleguemos. Lo último que necesitamos es que Infierno se cobre su venganza. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¿Podrías guardarte tú, te lo dije, para cuando no nos disparen? Estos tipos no saben cuándo echar pelillos a la mar, ¿eh? Por lo menos no se han traído un ejército de flanes. ¿Os lo imagináis? ¡Buah! ¡Qué repelús me dan esas cosas! Ya hay que ser gas, macho. ¿Os habéis dado cuenta de que es el monstruo que he mencionado? ¿Y qué quieres? ¿Un caramelo o algo? ¡El Blandy Blue está cabreado! ¡No te cortes! ¡Blandy Blue con cuchillo! ¡No le doy en el centro! ¡El plan pasa a la ofensiva! ¡Bien hecho, Peter! Rocket, que exploten. Necesito un respiro, ¡Viene por estos lares! ¡Bobeni no puede sola! ¿No le virlamos la pasta para luego devolvérsela? ¡Esto ya no puede ir a peor! ¿O sí? Imagínate que ahora aparecen los meafilas esos de Nova. ¡Oh! ¡Eso sí que no! ¡Oh, no fastidies! Mantis dice que la cura de la promesa está aquí. Tiene sentido que la iglesia no quiera que nadie la encuentre. Vamos por buen camino, estoy segura.
sabemos que vamos por buen camino. ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡Hora de trinchar! ¿Y a mí qué me cuentas? ¡Tú sigue zurrándole! ¡Eso pasa por hacernos venir a esta puñetera cueva del demonio! Y por hacer que Drax me dé la chapa con la religión. Como salga algo más de esta niebla, dimito. ¡Y yo me voy contigo! Merda, hostia. Esto ya se pasa de raso. ¡Uy! ¡Se le acerca! ¡Está tío! Oh, patada nuclear. Salado de Nova. A ver si así aprenden a comportarse. ¿Y ahora qué? Quería hacer o ataque este. ¿Cuántas veces te habré salvado el culo? Gracias, colega. Hostia, morrín. No me dei conta da vida. Quería facer certo ataque, non me dei conta. Estaba tan preocupado por facer certo ataque que non vin a vida que tiña. Cago en Buda. ¡Esto ya no puede ir a peor! Pues sí. Imagínate que ahora aparecen los meapilas esos de Nova. ¡Oh! ¡Eso sí que no! ¡Oh, no fastidies! Mantis dice que la cura de la promesa está aquí. Tiene sentido que la iglesia no quiera que nadie la encuentre. ¡Pero vamos! ¡Ya casi estamos! ¡Puedo sentirlo! Árbol va completado. Vale, esto ya se pasa de raro. ¡Uy! ¡Se le acerca! ¡Está tío! Entretenlos, Cruz. ¡Vamos por buen camino! ¡Estoy segura! ¿Y a mí qué me cuentas? ¡Tú sigue zurrándole! He cargado a uno de los bajaras de Nova. A ver si así aprenden a comportarse. Como salga algo más de esta niebla, dimito. ¡Y yo me voy contigo! ¿Hay alguien que no nos odie? ¡Ah, sí! ¡Pero aún no los he visto! ¿Y ahora con qué narices nos vamos a encontrar? ¡Prefiero no descubrirlo! Por una vez, coincido con Roque. Echo de menos apuñalar a alguien. Necesito un respiro, Groot. Sujétalos, Groot. Es increíble que la promesa haya doblegado a tantos. ¡Créetelo, Santa! Necesito un respiro, Groot. Vale. ¡Eso pasa por hacernos venir a esta puñetera cueva del demonio! Y por hacer que Drax me dé la chapa con la religión. He ajustado las tuercas a otro de Nova. Hostia, que non se ve un carallo. ¡Más le vale! Después del marrón en el que estamos. Vale, esto ya se pasa de raro. Ah, que antes no. Hostia, non podo. ¡Acabaré con un vicaria por culpa de esta estúpida niebla! Y eso si tienes suerte. Lista, solo necesito una oportunidad. Vale, esto ya es demasiada coincidencia. ¿Tienes algo útil que añadir, señorita Antenas? Aún no. Puede que la niebla atraiga a los enemigos. Luego pueden Igual levar los máis teletransporta bonificación o algo. se yo matase Toca antes. alucinaciones. Eso díselo a la quemadura de blaster que tengo. Niebla y pavor. Rostros y ¿Estás embates. bien, Mantis? Ay, hola, Gamora. Ya no pareces tan deprimida. Esperad, me estoy repitiendo, ¿verdad? Sí, un poco. ¿Hasta dónde llega la cueva esta? Según la leyenda, el planeta está hueco. ¡Ojo! Más monstruos piedra de esos. No creo que quieran hacer borrón y cuenta nueva, Quill. Oh, igual puedo ayudar. Creo que hablo su idioma. ¡Que no se escapen, Groot!
Hago un Buda. Ah, son vulnerables. No creo. Pero sale un símbolo, ¿es? Mantis, ¿seguro que estamos donde queremos estar? Al menos el alquiler es barato. ¿Y ahora qué? Gamora, rodéalos. Creía que no me lo pedirías. Espero que no sea mala idea disparar a estos bichos, Mantis. ¿Por qué le preguntas a Doña Acertijo? ¡Vuelta al lío! ¡Wolverine no puede sola! Aquí el aire parece más fresco. No está mal el visito para unos monstruos. Au. ¡Dale, Sur! No sabréis cómo curar a nuestro colega, ¿verdad? Creía que iban a aparecer de repente y sorprendernos. ¿Y ahora qué, Peter? ¡Necesito un respiro, Groot! ¿Cuánto falta? Oye, que nosotros también queremos salir de esta cueva. ¡En cachitos! Mantis, ¿seguro que estamos donde queremos estar? ¿Por qué le preguntas a Doña... Repítense muchas Estaba veces, claro ¿eh? que iba a acabar así. Estaba segura de... Ah, igual aún no lo he aprendido. Yo creo que ya sé cómo dicen matar. O cómo lo gruñen, más bien. No parece que la niebla moleste a estas cosas gigantescas. Ahí tienen las neuronas suficientes para no meterse en ella. No como otros. Ya sé por qué lo hacemos. Que no te creas que luego no le voy a gastar las 40. Oh, ¿estamos en la que Peludín hace algo heroico? ¿Me cuesta saberlo? Yo creo que está cantado que no. Tú, más que nadie, deberías estar dispuesta a dar segundas oportunidades, Gamora. ¿Tengo que ir por aquí o voy para topar algo? Hay que decirles a los sacerdotes lo de los malos malosos de aquí. Cuando curemos a Drax, igual podemos capturar a Juan. ¿Para hacer qué? Yo qué sé, para dárselos a Infierno como ofrenda de paz. Verdad, metíme muy pronto. Puedo caer, ¿verdad? Uy. Nunca caí por los pelos. Hostia, esa chaya de vida, ¿qué significa? Si se ve el sol, debe de ser porque hay agujeros en la superficie. ¿Qué significa este icono? ¿Cuál es eso? Dijo que los memos que nos atacan se cayeron y se quedaron atrapados. ¿Cómo puede estar hueco un planeta entero? ¿No necesita un núcleo o algo? Para la gravedad o la atmósfera. ¿Algún otro palabra científico del que quieras fardar, Gamora? ¿Campo electromagnético? ¿Por qué carajo? O sea, ¿qué ventaja me... Ah, bueno, hay aquí algo. Creo que esto le servirá a Gamora. Vale. Nuevo coleccionador de guardián encontrado. No tiene pies ni cabeza. ¿El qué? ¿Por qué los bichos que nos atacan no se atacan entre sí?
Un objeto de gran peso, la situación es precaria. Pero no cae. Oh, recuerdo una historia. Lai Shao una vez pasó 40 revoluciones en la entrada de la cueva solito. Bueno, sin contar a los Kosati, claro, pero no destacan por saber dar conversación. ¿Para qué? Creo que fue porque le daban pereza a sus invitados, pero no quería decirles que se fuesen por no ser maleducado. Mierda. No sé dónde hay que hacerlo caer. Si curamos a Drax, habrá que inventarse una historia sobre cómo le partimos la cara a un bicho hiperchungo. Ah, no va a haber que inventar nada. Voy a hacer como que se te han cruzado las líneas de nuevo. Ya. Esto tiene que poder tirarse a collones. Aunque no sé cómo. Aquí todo es raro de narices. Plantas raras, niebla rara, compañía rara. Yo soy Groot. Debe de ser la niebla lo que altera las plantas. Oh, no, yo también lo noto. Es otra cosa distinta, algo poderoso. No entiendo nada. Sí, hombre. O cono ese que teño debaixo da vida non sei que significa. Que é polos puntos? No. Non entendo que significa. Chicos. Lo sé, Peludín. Y es el único camino hacia adelante. Vale. ¿Qué ocurre? Ve lo que hay delante y yo veo lo que hay detrás. Oh. Y un cuerno. Ni de coña. No creo que moje tanto. Un 5 sobre 10. No pienso atravesar un condenado monzón. Igual podemos usar esas plantas para desviar el agua. Somos un equipo. Algo se nos ocurrirá. ¿De verdad vamos a dejar que esto nos impida salvar a Drax? ¡Ea! Lo salváis a él y yo me ahogo. No puedo crecer aquí abajo. A saber, pero con esas pedazo hojas podríamos hacer un... ¡Sí! Es una planta normal, no una planta tipo tú. Tampoco tenemos alternativa. ¡Mierda! Debe de estar atascada en algún lado. Gamora, vamos a subir ahí para ver mejor el problema. El problema es que Rocket tiene que apechugar. Buena suerte con eso. En defensa de Peludín, debéis saber que se ha ahogado en aguas menos profundas. Exacto. Espera, ¿qué? ¿No te parece absurdo todo esto? El agua le da cosa. ¿Qué quieres que haga? Se supone que eres su líder. ¿Tú conoces a Rocket? Oh my god. Fijo que se sabe algún cuento de hadas catatiano sobre nuestra situación actual. Vale, tengo que disparar. El equivalente catatiano de Jack y las habichuelas mágicas. No sé qué ibais a hacer sin mí. Ya, claro. ¿De dónde íbamos a sacar otra pipa? Podría plantarle una bomba, supongo. ¡No! Ah, creo que... ¿Lo que pasó la última vez? Vale. Pues a ver cómo lo hacemos. Vale, o icono ese
é un bufo. Indica que disparo máis rápido do normal porque teño a vida ao 25%, o sea, para que me entendades, non sei se ven as habilidades aquí. Ves, aquí está, duplica a cadencia de lume cando a saúde está por debaixo do 25%. Como vedes aquí, o icono coincide co que me aparece aí. Vale, disculpade aí a interrupción. ¿Qué opinas, Rocket? Tan malo no me parece. Traducción. A Rocket no. A Rocket no le mola mojarse. ¡Que sí! Es una cueva aterradora. Lo más probable es que nos topemos con cosas desagradables. Cierto, pero no tanto como la aversión que siente el peludín al mojarse. Nunca subestimes los miedos más profundos, querubín. Sobre todo cuando no sabes qué los ha provocado. Todavía aguanta. ¡Ahora! Nos debe de faltar una. Verdad. Tened al poderoso Star-Lord. ¿Has dicho algo? Vale, algo estamos consiguiendo. E hai outra máis? Voy a necesitar ayuda. Puedes probar a pedirle que se mueva, pero dudo mucho que sea una planta inteligente. ¿Ves? Te lo dije. Pero se xa está roto, por que non gira? Ay, bueno, hay aquí algo. ¿Qué hace una planta tan grande aquí abajo? Los monjes la llaman Buros. Concede la luz y la vida. Yo con que nos refugie me conformo. Salía mal con amarilla de Dalí, pero desde aquí... Buah. Ah, bueno, era aparte. Sí, podríamos bloquear el agua con ellas, pero crecen en la dirección equivocada. Ninguna planta crece tan rápido como tú. La estoy llegando, pero... ¡Diana! ¿Tienes Diana? Joder. ¡Dichosa planta! ¡Atascada! Oye, lo siento, tú sigue. Eu podo cruzar a puta mierda, non esta? Ou non? Antenas! ¿Cuántas veces nos has visto estirar la pata? Es bastante refrescante. Como darse una ducha. ¿Qué me dices, Rocket? No me he duchado en la vida y no voy a empezar ahora. ¿Y el tal Jack Habichuelas es un héroe de la Tierra? En parte. Básicamente planta unas habichuelas mágicas que se convierten en una planta enorme a la que, obviamente, trepa. ¿Qué vas a ver dónde comprar habichuelas mágicas, Aitornoque? Groot, ¿puedes subirme ahí? Yo soy Groot. Ahora va. Tú solo dile hasta dónde. Mantis, ¿en alguna de esas realidades dejamos a Rocket aquí? Simple curiosidad científica. Ah, ya, sí. Y en alguna no me los cargo por dejarme destacada. ¡Curiosidad científica! Ay, peludín. En algunas hasta mueres intentando escapar. LOL. Oh. Vale, vamos a ver. Si salto, puedes pillarme, ¿verdad? Ya lo descubriremos. Me estás quitando las ganas. No tropieces y punto.
No tiene gracia. ¿Por qué no lo dejamos atrás? Vamos a salvar a Drax. Total, él seguirá aquí cuando volvamos. Y si no, bueno. A ver cómo convences a Groot. Así se hace. Por favor, no le sigas el rollo, que ya tiene bastante, ¿eh? ¿Qué prisas tiene? ¡Mierda! Debe de estar atascada en algún lado. ¿Pero dónde? No, a ellos ni les va ni les viene. A ver, Y hay vamos que a ver. entender, no me hace gracia ahogarme. Que no se mueva ni siquiera a la izquierda, están me tocando los huevos. A ver, quédame esto, joder. Qué pena que no tengas estas preciosidades, Rocket. Tú sigue así y te las quito mientras duermes. Vamos a ver ahora. ¿Ha funcionado? A medias. Ven, Moja un 50% menos. y yo sigo teniendo 0 ganas. Vale, ahora voy. Vale. Arriba, Groot. Yo soy No, Groot. abajo. Por ahí mismo. Yo soy Madre mía. A ver, ¿no me deis dar, Jack? ¿Podría subirme otra? Así está bien. Yo soy Groot. Oh, merda para ti. Groot, ¿una ayudita? Yo soy Groot. Puedes parar ahí, gracias. Yo soy Groot. A ver. Que me quedó aquí esto, ¿no? ¡Buen tiro, Peter! Oh, vaya, gracias. Gamora, ¿me echas una mano? Coser y Sí, cantar. aquí mismito. Ya voy. No me agarró. ¿Será cabrona? Tranquilo, gruñón verde. Se las apañarán. Sí, pero ahora mejor morro. ¡Deja ir a mi Rocket! Soy Moisés. ¿Y tenemos que saber quién es ese? Que separa agua. Ah, el de los tentáculos, ¿no? ¿Qué? ¡No! Bueno, gracias, Quill. En serio. Yo juraría que tenía tentáculos. ¿Qué te parece, Groot? Ya tenemos a toda la tropa junta. Yo soy Groot. Ya te digo, un Rocket seco es un Rocket feliz. ¿Este eres tú, feliz? Uy, sí. Tendríais que ver algunas de las versiones oscuras de Peludín. Bueno, en realidad mejor no. Casi mejor que no. Vale, deixadme guardar aquí. Bueno, de feito vou no deixar aquí mellor. Porque hai certa persona que me está toleando, entonces vou no deixar aquí. Gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Chao.